Por lo pronto, le vamos dando la más cordial bienvenida a nuestro querido maxi abogado Federico Anaya Gallardo, que ya se encuentra con nosotros. Mi querido Federico, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás, mi querido Federico? Pues sigue, por lo que veo, pues siguen las noticias que estamos, mi querido Federico, pues desbordados. No tenemos más que decir que señalar que estamos desbordados, y uno de esos es, vamos a colocar, si te parece bien, mi querido Federico. No, mira, ya está David, ahí está David para poder iniciar con ese tema, porque íbamos a iniciar precisamente más bien con el tema del multihomicidio en la Narvarte, aprovechando que está David y que no sabemos si de pronto pues tenga que abandonar aquí la mesa para tener que moverse ya a la conferencia de prensa. Yo vi que estaba anunciada a las 10 y luego en otro cartel vi que estaba anunciada a las 11, o sea que ya me quedé bien confundido a qué hora es esa conferencia, pero ya veo que se ve ahí David Peña. David, ¿nos estás escuchando? Buenos días, mi querido Ernesto, Federico. Sí, acá ando por acá la audiencia, también un saludo. Ya me tuve que mover, yo había pensado que también la conferencia era a las 11 y ya luego me dijeron que era a las 10, yo también me confundí, entonces, bueno, ya voy en camino hacia allá, hacia la conferencia de prensa. Újale, pues ya va retrasado, mi querido David. David, pues ponnos en detalle. Sabemos que te vas a tener que cortar pronto, así que cuéntanos, David. Pues mira, Ernesto, a la audiencia recordar que el día de hoy se cumplen 8 años del multihomicidio de la colonia Narvarte. Fue un caso que marcó la administración de Miguel Ángel Mancera cuando estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que nosotros en diferentes momentos hemos dicho que marcó un parteaguas también en la forma en la que se veía o se concebía la Ciudad de México como un espacio pues neutral, digamos, o un espacio de protección para las personas defensoras de derechos humanos y para los periodistas, que era como una suerte del refugio a nivel nacional cuando eran perseguidos, amenazados en otras entidades federativas, y pues que sabían que podían venir a la Ciudad de México a refugiarse literalmente para resguardar su seguridad, su integridad. El asesinato de la colonia Narvarte, donde fueron asesinados Nadia Vera, una activista, defensora de derechos humanos de Veracruz, Rubén Espinosa, periodista también, fotoperiodista de la revista Proceso y de otros medios, que radicaba en Veracruz, y que ambos tuvieron que salir de esa entidad cuando estaba el gobierno de Duarte, justo pues perseguidos por su gobierno en ese momento, perseguidos por una suerte de política de hostigamiento, de amenazas que se cirnió sobre defensoras de derechos humanos, periodistas, y sobre las personas críticas al gobierno de Duarte. Y Uy, y te estamos perdiendo, David. David, te estamos perdiendo. Aló, aló. No, te estamos escuchando muy cortado, David. No te entendimos el último minuto de lo que estabas diciendo. No sé si tú nos escuchas bien. Uy, pues está pasando por una zona, nuestro querido David Peña, donde pues no hay buena señal, y entonces lo estamos escuchando bastante cortado. Vamos a ver si podemos recuperarlo en un momento más. Federico, ¿tienes algún comentario con respecto del caso del multihomicidio en la Narvarte hace 8 años? Bueno, de hecho, solamente un comentario que vendría a ser muy obvio. O sea, son 8 años. Y otro de nuestros temas tiene que ver también con demasiado tiempo. Las investigaciones criminales en los casos emblemáticos, como es el que nos estaba explicando David, tardan demasiado tiempo y no queda claro si la investigación realmente ha ido hasta sus últimas consecuencias. O sea, si realmente las fiscalías han presentado ante los jueces penales el caso completo. Ya se ve por ahí, David. David. Híjole, pues no estamos teniendo mucha suerte con nuestro querido David Peña. Sigue sin recuperar bien la señal.
Pero no sé si estabas concluyendo, Federico. Sí, que el problema más grave es la tardanza en la investigación y la tardanza en llevar ante los jueces penales los casos es parte del sistema de impunidad y es un sistema que no terminamos en ninguna de las entidades federativas de resolver. Sí, y fíjate que en este caso, donde también nos tocó colaborar a petición de la coadyuvancia en el caso, pues David Peña, en este caso, pues el Centro de Acción de Derechos Humanos, por los Derechos Humanos, donde está David Peña. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Ay, Justicia Social. Te lo voy a tatuar, Ernesto. pues Sí, no, casi, de veras. bueno, de hecho, si te das cuenta, yo creo que es casi la primera vez que lo dices completo en la mesa, ¿eh? Te van a regañar, más bien yo creo, ¿eh? No, aquí estoy, tengo que hacer poner en alto mi terruño, Pues Grupo de Acción por sí, los Derechos pues Humanos y la Justicia Social. Perdón por ok. los inconvenientes de la conexión, pero bueno, ya saben que Eh, Adelante, David. Oh, que la canción. Ve, se aparecen nada más para regañar, eso es Sí, grave. sí. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. David. aquí sigo. Nada más que se me corta, voy a ver. Eh, David, no sé si pudieras decirnos qué de nuevo hay después de 8 años de proceso penal. Pues no va a poder decirnos. Nada más le alcanzó para la regañada y ya está, ni modos. Es que estoy aquí llegando al búnker y la señal es bastante mala aquí en las inmediaciones de la fiscalía. Pero bueno, a ver si aquí si me escuchan, les sigo para no Sí, cortar. Sí, sigue. adelante. No, pues puras promesas con nuestro querido David Peña. Pues bueno, evidentemente tiene una muy mala conexión ahí donde está, y más si está entrando al búnker, pues ni modos, ahí sí se va a perder la señal, y eso que no es el de la Guardia Nacional, que ese todavía está peor, ahí sí se pierde uno. Pero bueno, mi querido Ya, Federico, pues David, ya estoy. A ver, ahora sí, ya me paré aquí afuera de la fiscalía. Creo que aquí ya tengo señal. ok, cuéntanos, David. Listo, pues brevemente, perdón de nuevo cuenta por las interrupciones. A 8 años del aniversario del multihomicidio en la colonia Narvarte, hay una conferencia de prensa fuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, pues convocado por los familiares y las organizaciones que hemos estado acompañando el proceso, pues para denunciar de nueva cuenta cómo, a pesar de que ha habido avances en la investigación, de que hay 3 personas sentenciadas, pues se sigue una esfera de impunidad en el caso, ¿no? Sigue cerniendo un halo de impunidad en el caso, no se sabe realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron las personas que participaron, digamos, en toda la operación, en la planeación y en la ejecución en sí mismo del asesinato del multihomicidio de la colonia Narvarte. Se desconoce también, pues, cuáles fueron las motivaciones, si hubo motivaciones políticas o de otra índole. Y sobre todo, yo centraría la demanda principal en este momento, es que pese a que la Fiscalía de la Ciudad de México, la actual Fiscalía, ha reconocido que hubo deficiencias en la investigación, inconsistencias, que hay una recomendación en materia de derechos humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos, pues no ha cambiado la narrativa. Es decir, para la Fiscalía de la Ciudad de México la narrativa sigue siendo la misma. 3 personas sin ninguna razón aparente, sin ningún motivo aparente, llegaron a ese domicilio en la colonia de Narvarte y asesinaron a las 5 personas. Esa narrativa, insistimos nosotros, desde el lado de las organizaciones que acompañamos el caso y desde las propias familiares y las víctimas, pues esa narrativa no puede sostenerse ante los nuevos hallazgos y las nuevas evidencias que se han logrado a lo largo de estos años, sobre todo en la investigación que has hecho desde el lado de las familias, probando personas que participaron y otras símbolos que no se han investigado, y bueno, pues creo que consideramos que esa narrativa que ha mantenido la Fiscalía pues ya es insostenible a lo largo, más bien después de estos 8 años de investigaciones. Entonces, hoy la conferencia de prensa va en ese sentido, a reclamar a reclamar falta de... Aléjate del búnker, David, aléjate porque te estás perdiendo otra vez. Aló.
David. Bueno, ya lo volvimos a perder. Pues bueno, pues una lástima porque, pues sí, era que nos pudiera actualizar de estos casos y esto que señalaba Federico, o sea, finalmente, y que esa es la pregunta que me quedé, que quería hacerle a David, y que es, en lo que toca la parte de la coadyuvancia, ¿cuáles son los puntos sustantivos en el caso que no quiere atender la Fiscalía actualmente y que llama la atención que cambian, pues era la Fiscalía de Miguel Ángel Mancera, ya pasó la de Sheinbaum, está ahorita la de Martí Batres, aunque la Fiscalía tiene su forma independiente de operar, pues bueno, hay una situación que sigue preocupando. ¿Por qué la negación? ¿Cuál es tu razonamiento, tu teoría ahí, mi querido Federico? A ver, el problema que veo yo aquí es la mejor fiscalía, técnicamente hablando, que tenemos en toda la República es la de la Ciudad de México, antes ¿Sí? Distrito Federal, algún día Anáhuac. Pero sigue teniendo dentro de sí misma una serie de vicios formalistas o de tradición política. Pero me parece que en este caso también hay una cosa más complicada. De lo que nos ha explicado en otras mesas, David, acerca de este caso. Una de las cosas que ahorita David no lo dijo, o sea, el problema de la fiscalía es que sigue con la misma narrativa que las personas que cometieron materialmente el homicidio, el múltiple homicidio, aparecen de la nada, no parecen tener ninguna razón para asesinar y sin embargo lo hacen. Entonces, obviamente la sociedad lo que siente es que ahí atrás hay algo más, hay una conspiración que inspira la muerte de estas personas. Y eso es lo que no se ha aclarado. Ahora, ahí hay un problema en términos criminalísticos prácticos. Cada día que pasa después de los hechos, las pruebas materiales, las conexiones se van perdiendo. Y si tú le pides a la segunda fiscalía que tú acabas de decir, a mí no me gusta que, digamos, la fiscalía de Mancera, la fiscalía de Sheinbaum, la fiscalía de Batres, porque en realidad podrías decir de la de Mancera, pero después empezó esta moda de las fiscalías autónomas y en realidad, por más que hay una obvia cercanía en términos de movimiento político entre Cristina Godoy y los jefes de gobierno electos después de 2018 y el designado por el Congreso recientemente, lo cierto es que sí actúan todas las fiscalías de manera básicamente autónoma. Pero hay una cuestión técnica. Son 8 años. Las pistas que podrían demostrar lo que falta, lo que la sociedad intuye que falta, seguramente están quebradas, han desaparecido los testigos por razones naturales y legítimas, y es difícil documentarlas. Que sepamos y que intuyamos que la verdad es una conspiración política que viene de la persecución del exgobernador Duarte, no significa que lo podamos probar en juicio. Y ahí el problema es que los ministerios públicos son formalistas y son estrictos. Entonces, yo veo ahí un origen que yo podría ver como racional o por lo menos explicable de por qué no cambia la narrativa. Porque el problema es que difícilmente van a tener nuevos elementos de prueba que nos permitan demostrar eso. Y ahí hago un otro comentario. La coadyuvancia. No es lo mismo ser coadyuvante que ser acusador. Y seguimos teniendo el problema con los delitos fuertes, con los delitos... ¿Le puedes explicar a la gente qué es el coadyuvante? Porque seguramente no está familiarizada. En México, durante mucho tiempo, casi un siglo, tuvimos una cosa que se llama monopolio de la acción penal. Es decir, la única persona que puede acusar penalmente a un ser humano es el Ministerio Público, es decir, las procuradurías, ahora fiscalías. Nadie más puede hacer acusación. Y eso es el origen de una serie de abusos tremendos, porque tú puedes tener
a la víctima, que sabe qué fue lo que pasó, que tiene los elementos de prueba, que se los da al Ministerio Público y el Ministerio Público no hace su trabajo porque no quiere hacerlo y no acusa. Y la víctima no puede acusar directamente. Ahora, en el último Código Nacional de Procedimientos Penales hay una posibilidad de que haya acusación particular, es decir, que la misma víctima vaya y acuse, pero está súper restringido solamente a unos poquitos delitos chiquitos. Por lo tanto, no es realmente interesante. Y en el caso de estos homicidios no hay acusación particular. Lo que hay es que la víctima puede tener sus abogados, que son todas las organizaciones que nos dijo David, que acompañan al Ministerio Público y tienen derecho, un derecho fuerte, a ver la carpeta de investigación, a enterarse de qué pruebas se van a presentar, incluso a hablar en las audiencias del juicio penal. Pero no pueden acusar. No pueden directamente hacer las cosas. Y entonces significa que se sienten frustrados con toda la razón del mundo por las razones legítimas de estar enojados, que es cuando el Ministerio Público de plano no quiere hacer su trabajo, o por razones técnicas, que eran las que yo decía. O sea, el caso ya es un caso frío, el caso ya no tienes manera de documentarlo bien. Y hace mucho tiempo aquí en esta mesa yo decía, necesitaríamos tener una acusación particular o privada abierta. O sea, está el acusador público, que es el Ministerio Público, y está la víctima, y deberían poder actuar exactamente igual, pero en México todavía no llegamos a eso. Y entonces vamos a tener perpetuamente esto. Por cierto, nada más un comentario, ¿dónde es la conferencia de prensa del caso? En el 8º aniversario del asesinato. Es afuera de la fiscalía. Obviamente ahí lo que estás viendo es que coadyuvancia y acusación pública no están de acuerdo. Sí, hay una diferencia importante que están teniendo. Y mire, déjeme nada más, le voy a pasar, de los dos videos le voy a pasar uno que es el de Nadia Vera. Es un fragmentito muy cortito y voy a cerrar con también con un comentario al respecto, una reflexión al respecto, para también complementar lo que estaba diciendo Federico, para pasar al siguiente tema. Esta es Nadia Vera cuando la filmamos en la Universidad Veracruzana, ahí en el cubículo de mi hermana, fíjate, de mi hermana Mayra Ledesma. Ahí estábamos entrevistando a Nadia Vera y a otras compañeras y compañeros a propósito de un reportaje que publicamos unos meses antes de que la asesinaran, que se llama Veracruz, la fosa olvidada. Esto fue lo que nos dijo Nadia Vera y nos dijo, guárdalo. Me dijo, guárdalo, Ernesto, yo espero que no se ocupe, pero si me llegara a pasar algo, ahí te encargo. Y este es el video que lamentablemente tuvimos que publicar porque sí pasó, la asesinaron. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. Pues es imposible que uno pueda sustraerse o que casos que de los tantos que nos toca llevar, pues que hay casos que a uno le golpean de otra manera. Precisamente fue uno, porque Nadia Vera, pues una mujer así como usted la percibe, una mujer fresca, franca, activista, directa, honesta, pues de pronto que uno se ve obligado a sacar un video que le piden que ahí lo guarde, pero que esperemos que nunca sea necesario, pero que en el caso de serlo, pues que ahí estaba y ahí estuvo. Y eso me lleva nada más a esta parte que señalaba Federico Anaya, de la parte de las limitaciones que tiene la coadyuvancia. A nosotros nos llamó precisamente, nos pidió testificar David Peña,
el Grupo de Acción en Defensa de los Derechos Humanos, no me acuerdo ya bien cómo, y la justicia, sino que bueno que no está David, si no me regaña nuevamente, pero ellos nos pidieron testificar, fuimos a la fiscalía, a la de Miguel Ángel Mancera, y por eso también traigo a cuento lo que señalaba Federico cuando dice, bueno, no me gusta juntar la fiscalía con la fiscalía de Miguel Ángel Mancera, de Claudia Sheinbaum, de Martí Batres, pero bueno, en términos también reales, pues la fiscalía tenía una estrecha relación con el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, así como la fiscal actual, una relación, una buena relación con Claudia Sheinbaum y ahora con Martí Batres. Y efectivamente, como bien señala Federico, cosa que concuerdo, es una de las mejores fiscalías que tenemos en el país, si no es que la mejor. Y eso no quiere decir que no cometa yerros, que no se equivoque o que haya muchos demonios ahí dentro de las fiscalías y que unas corrientes vayan para un lado y otras para otro. Finalmente, el gobernador Javier Duarte de Ochoa está preso y nada tiene que ver con el caso de Nadia Vera ni con el caso de Rubén Espinosa. También tenemos los testimonios de Rubén Espinosa, que por cuestión de tiempo ya no se los vamos a pasar, pero sí los vamos a pasar más adelante, donde pues Rubén Espinosa pues está señalando cómo fue perseguido por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y pues no se interrogó a nadie de estas personas, no se abrió ningún tipo de vínculo. Cuando me llamaron a testificar, las únicas preguntas que me hizo pues la Ministerio Público ahí que me interrogó fue si Nadia Vera iba a fiestas, si Nadia Vera y Rubén Espinosa tomaban alcohol o se drogaban, si yo sabía algo de eso. No me preguntaron nada de en dónde filmamos, cuándo fue el reportaje, en dónde fue, a qué horas, si había más testigos, nada por los motivos por los que me llamó David Peña. Y eso evidentemente pues ya uno le hace saber pues que ya está bastante amañada el caso, cómo se va a estar llevando y pues esas son pistas y no nos queda más que estarlo colocando una y otra vez, Federico, y yo con eso cerraría. Y tú como abogado, si yo te cuento, tú me escuchas esto que yo te estoy contando, ¿qué pensarías tú como abogado o como autoridad de una fiscalía? Bueno, a ver, es obvio que la Ministerio Público, agente del Ministerio Público investigadora que te interrogó, no quería seguir la posibilidad de que haya una conspiración de parte del gobierno de Duarte para asesinar a estas personas. Es obvio que no quería hacerlo. Entonces lo que hace es preguntarte cosas que tienen que ver con su propia versión de lo que ocurrió, que es decir, que iban a fiestas, bebían y por lo tanto se ponían en riesgo, lo cual es ridículo. Sin embargo, la entrevista que acabamos de oír, debería haber dado pie a otras preguntas. Y déjame hacerlas. El Ministerio Público debió haber preguntado, ¿qué sabe usted que hizo la entrevista respecto de la intención del gobierno de Javier Duarte de hacerle daño a estas personas? Y me imagino que lo que tú contestarías, pues que ella, la víctima, me lo dijo en esta fecha y ella dijo, hago responsable a. La pregunta es, ¿qué pruebas tenemos y qué pruebas tenía la víctima de que había una liga directa entre quienes les amenazaban y terminaron quitándoles la vida y el gobierno veracruzano? Esa es la línea de investigación de donde debían haber nacido preguntas, pero ahí mi duda, y mi duda fuerte, es si había manera de probar eso. Fíjate cómo Nadia dijo dos cosas distintas. Una, el gobierno de Veracruz y el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México en ese momento
son responsables de nuestra seguridad. Eso absolutamente cierto. O sea, ellos habían denunciado que habían amenazas y por lo tanto debía protegérseles. Esa es una... No, ella no dice el gobierno de la Ciudad de México ni el gobierno federal No. porque No, que todavía ni siquiera se iba. Todavía no vivían, seguían viviendo en Jalapa. No, sí, en ese momento es el gobierno de Veracruz, pero en el momento en que ellos huyen, el Estado mexicano completito, o sea, Veracruz, Ciudad de México, y si hubieran ido a Guadalajara hubiera sido el gobierno de Jalisco. El Estado mexicano es responsable de su seguridad. Y no hicieron lo suficiente, o sea, no los protegieron. Esa es una realidad. Y eso lo tienes que probar. Ahora, eso es bien fácil de probar. ¿Por qué? Pues porque los mataron, ¿sí? Entonces, evidentemente, las medidas de seguridad que debieron haberse tomado no se tomaron. 1. 2. El problema es que de ahí a probar que el gobierno de Veracruz o funcionarios públicos del gobierno de Veracruz estaban involucrados en la conspiración que llevó al asesinato es mucho más difícil. O sea, tenemos la afirmación de ella diciendo, no solamente deben protegernos, sino que aparte sabemos que están involucrados en las amenazas. Esa segunda parte es más complicada de probar. Y para eso necesitas, usualmente, que haya alguien dentro de la estructura del gobierno que está reprimiendo que te diga, sí, efectivamente, nosotros tuvimos esta indicación o fulano de tal recibió esta instrucción en tal fecha. Y eso nos lleva al otro caso, Ernesto. En el caso de los 43 e Iguala, sí tenemos esos otros elementos materiales que nos indican que autoridades del Estado mexicano, del Ejército mexicano, de la Marina, del CISEN, estaban presentes en el lugar y estaban enterados de lo que estaba ocurriendo y por lo tanto podían haber hecho algo para evitar la desaparición y la muerte de las personas. Y esos elementos son elementos duros, materiales. Tenemos llamadas telefónicas, tenemos los registros de celulares, tenemos testimonios que nos dicen fueron a ese lugar estas personas y vieron a estos muchachos, etc. Y eso es un cuerpo de pruebas materiales mucho más fuerte que el caso que tenemos acá. Fíjate, démonos cuenta del tamaño de la impunidad. En el momento en que esa agente del Ministerio Público Investigador no te hizo a ti las preguntas, en ese momento ella estuvo impidiendo que se hiciera una investigación más seria. Capaz de que si ella hubiera hecho esas preguntas y hubiera seguido investigando, hubiera encontrado algo parecido a esto otro que dije para el caso de Iguala. Tal vez. ¿Sí? No lo vamos a saber nunca porque nunca hizo la pregunta y nunca hizo esa línea de investigación efectiva. Pero en el caso de Iguala sí la tenemos. Y ahí es donde aparece el gran debate. Esas líneas de investigación se tenían que abrir porque el tamaño del crimen de Iguala era gigante. Y entonces se abren esas líneas de investigación y luego, casi de inmediato, se cocina en la Procuraduría General de la República una versión que la llamaron ellos la verdad histórica y que luego se ha ido cayendo. Y el gobierno, el Poder Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer una investigación más seria, puso a su subsecretario de Derechos Humanos a hacer ese trabajo y reinvitaron al GIEI para que acompañara el proceso. Y eso durante los últimos 5 años nos ha dado ciertos mejores resultados, pero no completos. Todas estas evidencias, pruebas que se han ido juntando, nos indican que efectivamente hubo elementos del Estado mexicano, específicamente del Ejército, en relación con la desaparición y el asesinato. Que sabían lo que estaba pasando, que podían haberlo evitado, no lo hicieron. Y hay una fuerte intuición de que incluso participaron en la realización de los crímenes. Luego tienes una segunda parte donde tienes a otras partes del gobierno mexicano, la PGR y Secretaría de Marina, que están involucrados en cubrir el asunto y facilitar la construcción de una falsedad que era la verdad histórica, entre comillas. Pero de nueva cuenta, el problema es que aun cuando seguimos el camino de la investigación y está mucho más robusta la investigación, no termina de terminar. ¿Por qué? Porque las instituciones que están más involucradas y que teóricamente
decían ellas, las instituciones, Ejército y Marina, son neutrales, perfectos y patrióticos, no han colaborado. Lo sabíamos desde el principio. El general secretario Cienfuegos se negó a colaborar desde el principio. Pero ahora sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han ido lentos, con paso de plomo, y colaboran muy a regañadientes, soltando muy poquita información. Y eso es lo que nos dijo el GIEI la semana pasada. En otras palabras, hemos avanzado mucho, y en eso tiene razón el presidente. Tenemos 2 generales, en realidad tenemos un coronel y un general procesados penalmente. Tenemos otros varios militares, no de rango tan alto, pero ahí están. Entonces es un paso notoriamente mejor que lo que teníamos hace 5 años, pero el problema es que no termina, y no termina de acabar la investigación porque faltan elementos. Y una cosa que es muy importante del GIEI, el GIEI es increíblemente institucional, y la palabreja institucional a mí no me gusta, porque normalmente sirve para esconder la realidad. Entonces, en el nombre de la institución y de la norma y de la forma, se nos olvida la justicia. Pero no es malo ser institucional, y el GIEI, que es una instancia internacional súper, increíblemente respetuosa del orden jurídico interno de México y de cualquier otro país, si tuvieran una tarea similar, todo el tiempo tiene cuidado de no hacer falsas acusaciones. Ojo, y fíjate, eso también es comparable con el caso anterior. Ellos lo que nos dijeron es, sabemos que existe información, o sea, no estamos inventando, no estamos diciendo tal vez en los archivos existe información, entonces vayas a ver el archivo de la Sedena, vayas a ver el archivo de la Secretaría de Marina. No, no, no. La información que se recopiló permite intuir, y no solamente intuir, sino decir, a ver, estos datos que están aquí tienen que haber provenido de otro dato, y es evidente que esta información está o estuvo en esos archivos. Entonces, el GIEI nos está diciendo, sabemos que existe la información, no nos está diciendo, tal vez haya. No, no, nos están diciendo, sabemos que hay. Y son tremendamente, el equipo fue increíblemente serio y nos dijo, sabemos que existe la información y no la han dado. Y no solamente eso, o sea, tenemos las pruebas de que está la información, y que además no solamente que no nos la dan, sino además tenemos las pruebas de que ya dieron la orden de que no nos la den. Y déjame aquí plantearte esto, Federico, porque ahorita que te escuchaba, decía, en este juego de la objetividad y la subjetividad de cómo se plantean las cosas, yo te escuchaba y decía, ahora sí que como dice un tío que le decimos el galán, estoy de acuerdo, pero no lo acepto. O sí, pero no. Y déjame a qué me refiero. Por ejemplo, tú señalas y dices, bueno, sí ha habido un gran avance, y el ejército a regañadientes fue soltando información, ha habido un gran avance, sin embargo, no ha sido suficiente, palabras más, palabras menos, ¿no? Y en realidad, desde mi punto de vista, el ejército sigue obstaculizando la verdad y la documentación y la información que tiene, porque además esa información que tiene inculpa a varios miembros de esa Secretaría de la Defensa Nacional, lo mismo que de los de Marina. Y siguen teniendo, el GIEI sigue teniendo ese problema. Cuando yo te oigo cómo lo planteas tú, pues pareciera que el ejército sí ha contribuido, pero no lo suficiente. Y yo lo pensaría, el ejército sigue obstaculizando la información y a regañadientes, porque ni modo que no hubiera ningún responsable del ejército frente a las tamañas evidencias que hay de su participación en la desaparición de los normalistas. Pues sí creo que es tremendo que el ejército, que el GIEI, ese grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como bien señalas,
muy institucional, muy escrupuloso de no decir absolutamente algo que pudiera parecer como posiblemente o una hipótesis. No, se fueron directamente sobre hechos y sobre esos hechos hacen las denuncias. Y lo que es real es que el GIEI se va precisamente porque esa Secretaría de la Defensa Nacional, esa Marina y esa Fiscalía se encargaron de obstaculizar y de cerrarle las puertas para que ya no pudieran tener más información. En la entrevista que le hacía a Ángela Buitrago hace unos días y que la publicamos este fin de semana, ese es precisamente lo que dice, pues, ¿para qué nos vamos a quedar si no tenemos la información? En la conferencia que dieron, que también les hice preguntas, les decía, ustedes podrían reconsiderar su decisión de salir, de abandonar esta investigación, si el Ejército y la Marina les entregaran esa información. Y claro, ellos estaban abiertos a la posibilidad de eso. Frente a esto, pues simple y llanamente no hay. Y hablando del presidente de la República, diría también, Federico, pues qué caso tiene ir pues con los mandos de abajo, no, dice, si vamos, vamos hasta arriba. Y hasta arriba está el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Pregunta, Ernesto, ¿lo que acabas de decir lo dijo el GIEI? ¿Qué? ¿Vamos hasta arriba, hasta Cienfuegos? No. No, eso lo dices tú. Sí, no, sí, lo que el presidente en las mañaneras ha dicho, sí, es que quieren que vayamos sobre casos, pero a nosotros no nos interesa ir por los de abajo. Dice, si vamos, hay que ir hasta arriba. Ojo, y el presidente lo que ha dicho es que ya fueron hacia arriba porque están los dos generales, en realidad el coronel y el general, procesados. Sí, ahí pero eso no es ir hasta arriba. Cerrando. No, a ver, no, eso es lo que dices tú. Sí. Y yo estoy de acuerdo, en realidad Cienfuegos, así con las cosas que sabemos, solo puede alegar o estupidez, o sea, no sabía, o complicidad, sabía y dejó hacer. Mi opinión personal es fuera de cualquier otra prueba, el ex secretario de la Defensa debería tener libertad de escoger cuál de las dos opciones, o se declara estúpido o se declara cómplice. Pues en los dos casos es una... ni siquiera lo llama, pues, a declarar. Una cuestión, pero entonces nos quedamos con lo que dos articulistas han dicho en las últimas 24 horas. Ayer en la noche, Ricardo Alemán, que es el lado oscuro de la fuerza completamente, lo que dice es que el López Obrador es un cómplice del ejército represor. Y mucho más leve, mucho más buena onda, desde el lado luminoso de la fuerza, Alejandro, en Rompeviento, nos dice lo mismo. López Obrador está aliado con el ejército. Y en mi opinión, las dos opiniones que acabo de citar, ustedes pueden ver en Rompeviento TV, Alejandro Saldaña, y ayer en La Silla Rota, a Ricardo Alemán, están equivocados. En realidad lo que tenemos aquí, que es gravísimo, ojo, porque Ernesto y yo no estamos diciendo cosas distintas, no nos perdamos en un debate. Cuando yo digo a regañadientes dieron la información, estoy diciendo lo mismo que Ernesto, que están obstaculizándola. ¿Por qué? Porque los mandos militares, o sea, el general secretario y el general y el almirante secretario, tienen el deber de obedecer a su comandante supremo que les dijo entreguen toda la información. Entonces, si obstaculizaron o a regañadientes dieron, cualquiera de las dos cosas, como ustedes la quieran decir, es una insubordinación. En otras palabras, los dos secretarios están cometiendo un delito en el Código de Justicia Militar. Ahora, el problema es ¿Qué significaría cumplir con la norma estricta en este caso? Significaría confrontarnos con el ejército y tendríamos que sustituirlo. Y la última vez que chequeé, no tenemos ninguna división blindada a nuestra disposición, ¿verdad?
Sí, y yo Ya entiendo no eso. estamos hablando derecho, estamos hablando fuerza bruta. Sí, lo que pasa es que lo que estás diciendo, pues es durísimo, Federico. No, Porque, sí, sí, porque en otras palabras estás diciendo, el presidente no se puede echar, pues, esa institución encima porque no tiene más de dónde hacerse. ¿Eso es lo que estás diciendo? perdón, eso es lo que dice cualquier politólogo. No, sí, pero te pregunto a ti, ¿eso es lo Sí, que tú es estás es lo diciendo? que acabo de decir. A ver, una cuestión. En el realismo político, uno de los defectos de la vía democrática al poder es que la vía democrática no altera las correlaciones de fuerza bruta que existen en la sociedad. En Y, otras palabras, las elecciones democráticas no destruyen las instituciones represoras del Estado anterior. Y esas instituciones represoras siguen teniendo la misma fuerza, capacidad de fuego que tenían antes. Y aquí tenemos un problema gigante. El ejército argentino, por ejemplo, perdió la guerra de las Malvinas y entonces se le rompe su legitimidad y aparte pierde completamente la legitimidad política. Bueno, de hecho no tenía ninguna ya después del golpe de 76. Pero el ejército mexicano, en comparación con sus primos sudamericanos, realmente no ha perdido ninguna guerra. Eso es un problemón. Lo más que tenemos es que no alcanzó a ganar la guerra en Chiapas. ¿Por qué? Porque el EZLN sobrevivió. Y eso nos va a llevar al otro tema, Ernesto. El EZLN fue capaz desde el año 2000, 2002 hasta probablemente 2015 de desarrollar su proyecto autonómico con relativa independencia y libertad en varias de las regiones de Chiapas. Eso está en contra del plan de campaña 1994 que el ejército mexicano se había planteado para combatir a esos insurgentes. En ese sentido, el ejército mexicano perdió, pero esa derrota, si la quieres ver como derrota, no es del tamaño equivalente a la de los ejércitos sudamericanos. No se parece en nada a perder el control de la mitad de Colombia. Eso fue lo que pasó con el ejército colombiano frente a las FARC. En nada. Y eso te da una idea que objetiva, materialmente, las Fuerzas Armadas mexicanas tienen todavía un control muchísimo más allá de lo que legalmente la Constitución les da. Y eso tenemos que discutirlo. Y sí lo dije como lo dije. Y es una cosa muy fea. Pero tengamos sí, cuidado. sobre todo por, pues, todo el estudio que hemos estado haciendo con respecto de las Fuerzas Armadas y los poderes y facultades que ahora tiene que antes no tenía, incluyendo pues ahora la Guardia Nacional, y que claro que siguen siendo temas que preocupan muchísimo. Y me gusta además cómo lo estamos llevando porque finalmente iniciamos con el multihomicidio en la Narvarte. El acuerdo era, para usted que nos está escuchando, es que después del multihomicidio íbamos a hablar del caso del GIEI y del caso Ayotzinapa, que sigue para Ayotzinapa, y después pasar la violencia que está sucediendo en el estado de Chiapas. Así que me parece bien porque de una u otra forma, pues todo está vinculado ahí. Y a mí la preocupación que sigue siendo importante de mi parte es los poderes que se le están dando a una institución que ya estamos viendo, pues que no le obedece al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo le preguntaba también, por ejemplo, a Ángela Huitrago, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con respecto de toda la documentación, porque me receté el último informe también, y en el cargo que tenía como comandante de la 8ª Zona Naval en Acapulco, Guerrero, pues el actual secretario, el actual almirante, secretario de la Marina, pues si él tuvo acceso a toda la información, con base a lo que ellos descubrieron, el GIEI descubrió el año pasado con los videos que salieron, que resultó que la Marina también había tenido una participación y muchísima información que por alguna razón pues se había ocultado. Finalmente terminaron entregando muchos de esos videos
Y yo le preguntaba a Ángela, bueno, y el actual secretario de la Marina, pues con la información que ustedes tienen, ¿él tuvo acceso a toda esa información? Y Ángela Buitrago, que me parece extraordinaria, porque pues me decía, mira, pues posiblemente, es decir, no quiso entrar, porque tengo la impresión, eso sí es una impresión, que tenía toda la posibilidad de hacer pedazos al almirante y a la Marina ahí, y ella me parece muy inteligente y muy prudente, porque lo que intenta es dejar siempre la puerta abierta para que pueda seguir el proceso pensando en los que vienen, o si ellos regresan en algún momento, o pensando en los que vienen. Dice, es que sí hay información ahí, y lo que nosotros seguimos insistiendo, decía, pues es que la tienen que entregar, y que es gravísimo que no se entregue esa información, porque finalmente, y esa era una de las conclusiones que se nos hacía más lapidaria, en la medida en que no entreguen estas instituciones toda esa información para que no haya impunidad, lo que están haciendo es que están promoviendo que esta pesadilla continúe y que los cárteles y que todos estos grupos tomen el control de una manera más en varias regiones del país, o sigan acosando a la gente así. Y finalmente lo conecto, Federico, con el caso también del multihomicidio en la Narvarte. Finalmente, otra vez, también ahí a señales de impunidad, y en la medida que no tengamos un caso o algunos casos que lleguen por lo menos a la verdad y a la justicia, pues esto se nos va a seguir replicando y replicando, ¿no crees? A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y me parece muy correcto que califiques a Ángela Buitrago como prudente. Tú percibiste que ella podría haber destruido al actual almirante secretario. Sí. Es más, yo tengo la intuición de que no es tanto que el almirante secretario, cuando estaba en aquella comandancia, él se hubiera enterado de la información. De hecho, incluso él es el y no solo a él, Federico, a la Marina, o sea, a la institución. A ver, alto, cuidado. No salte usted, eso es sumamente irresponsable. Buitrago nos regañaría por haberlo hecho. No sé perfectamente lo que estoy diciendo. No me digas lo que yo tengo que decir, di lo que tú quieras. Bueno, a lo que voy es a esto. Buitrago es prudente porque podría haber, probablemente, dices tú, destrozado al almirante. Y lo que está diciendo yo es, no nada más porque el almirante se enteró de esa información. De hecho, si él estaba en esas comandancias, es porque él es el generador de la información. O sea, no es que se entere, es que él la está generando. A través de su mando es que tiene que salir esa información. Pero, ¿por qué es prudente Buitrago? Porque quien tiene que sacar las conclusiones de eso no es ella desde una instancia interamericana. Tiene que ser el sistema político mexicano, los actores políticos reales. Ahora, tu papel, el del reportero comprometido con las causas populares, es decir, yo creo que ese secretario de Marina está involucrado y por lo tanto debería ser responsable. Como mínimo debe desobedecer la orden que recibió de entregar toda la información. Okay. Eso está bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer el presidente de la República, que es el comandante supremo? En mi opinión, también debería disciplinar a sus secretarios militares. ¿Por qué no lo hace? Por el tamaño del poder que tienen las Fuerzas Armadas. Esa es una cuestión fáctica, no constitucional ni legal. En otras palabras, el presidente está obligado a ser prudente. Un detalle que es interesante, uno de los grupos de oposición de los chiquitos, y más bien hacia la extrema derecha, durante el fin de semana o la semana pasada, eso nunca queda claro, tuvo un evento en el Club de Periodistas e invitaron a un general de división a que hablara acerca de los programas sociales. Seguramente has visto, y los que nos están escuchando, las compañeras, han visto ese video. Por cierto, si alguien sabe quién es el general y si está en retiro o no, no es general, tiene un rango mucho menor,
y hoy el propio Andrés Manuel lo desmintió. Ok, bueno, qué pero bueno, qué también, bueno. también en redes ya salió que ni mayor, no, es un rango mucho menor. Ok, Y hoy el presidente dijo, pues imagínense, se hizo pasar por general, háganme ah, el favor. a ver, ojo, pero no solamente eso, a ver, eso, qué bueno que me lo estás diciendo porque entonces significa que no tenemos un general ni siquiera en retiro diciendo tonterías, porque eso Así eran es, tonterías lo que está diciendo. así es. Qué bueno, es una buena noticia. El único problema es que si ustedes revisan la revista Siempre desde principios de ese sexenio, van a encontrar a Beatriz Pajés invitando a todos los jefes y oficiales del ejército a desobedecer al presidente de la República. Sí. Y tú puedes juntar, y yo lo he hecho en varios artículos, todos esos elementos, y es obvio que hay un sector en la derecha del ejército, específicamente del ejército, mucho más que la Armada, que no están a gusto políticamente con el resultado de las elecciones y que preferirían tener otro comandante supremo. Uh-huh. Ahora, la buena noticia, no se atreven a hacer más cosas. Ya no está de moda, hace mucho tiempo que no pueden intervenir directamente en política. Pero de todas maneras hacen estas cosas. Este asunto de que este señor es presentado como general y luego dice tonterías y luego se vuelve viral a través de las redes sociales en Facebook, que por cierto ahora sabemos es la más eficaz de las redes sociales todavía, lo ponen en Facebook y causa sensación, es decir, estupor, es decir, alarma. Sí. Bueno, en un régimen mucho más autoritario que no existe ya, eso ya lo ganamos las mexicanas y los mexicanos. En un régimen más autoritario, eso hubiera sido suficiente para que un ministerio público chafa dijera, aquí se está haciendo apología del delito y esto es terrorismo porque se alarma a la población. ¿Sí? Pero eso no va con el régimen que estamos todos construyendo. Entonces, nos aguantamos, aclaramos las cosas, el presidente dice, este señor se hizo pasar por. Qué bueno, es una buena noticia. Pero les da a quienes nos están escuchando una idea del tamaño de la bronca. Y es una bronca grave. Ojo, nada más cosas que ya dijimos aquí muchas veces, Ernesto. El coronel que se retiró como general y el general que están presos por el caso Iguala, están presos con prisión preventiva dentro de una instalación militar, lo cual es fuera de la ley. Deberían estar en una prisión civil. Y eso nos está diciendo que el ejército tiene un privilegio, un derecho privado, que no está marcado por la Constitución. Y eso está mal. 2, los secretarios de la Defensa y de la Marina, por ley, y eso sí está en la ley y es una aberración, tienen que ser uno general de división y el otro almirante. Es una reverenda tontería en términos políticos. Todos los países civilizados, y aquí estoy siendo muy occidental y muy tradicional, perdónenme, pero todos los países civilizados tienen civiles, mujeres y hombres al frente de los ministerios o secretarías de defensa. Ojo, Estados Unidos andaba atrasado. Su primer secretario civil de la defensa fue en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, McNamara. Pero eso, ojo, eso ya pasó hace un siglo, casi medio siglo, perdón. Entonces, México está súper atrasado. Nuestra ley sigue diciendo que tienen que ser almirante y general, y eso tenemos que cambiarlo. Tú siempre me has dicho que yo estoy soñando cuando digo que eso tenemos que cambiarlo y necesitamos tener civiles ahí, pero hay que decirlo para empezar a discutirlo. No, y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es que cada quien, que me parece, Federico, tiene que hacer su chamba, ¿no? O sea, por ejemplo, y mire, Federico está haciendo su chamba, ¿no? Yo estoy haciendo mi chamba. Ángela Huitrago y el GI están haciendo su chamba. Y de eso trata. Es que, por ejemplo, dice Antonio Alejo Trujillo, Ernesto, Ángela le dijo que los informes que obtuvo la Marina y los operativos que hizo sobre Ayotzinapa fueron controlados desde el mando central de la Ciudad de México. Sí, pero hay un detalle que se le está escapando. Esa información era enviada, en el caso de la Marina, desde la 8ª Región Naval. O sea, todos los reportes. El generador de la información, exactamente. Sí, para que usted entienda cómo funciona. Si el ejército, por ejemplo, tiene
una región militar que comprende 3 zonas militares, bueno, cada zona militar le tiene que reportar al comandante de esa región militar. Si usted se va a una zona militar, pues todo lo que suceda en todo ese espacio territorial donde opera esa zona militar, por ejemplo, Tamaulipas tiene la 8ª zona militar. Tamaulipas tiene una sola zona militar, la 8ª. Bueno, ahí la 8ª tiene un comandante. Todo lo que sucede en Tamaulipas, todo se tiene que enviar al comandante. El comandante organiza, sistematiza y todo lo envía a la Ciudad de México. Así es como funciona. Con la Marina es igual. La 8ª región naval controla todo el estado de Guerrero y toda la información que tenga la Marina en el estado de Guerrero la envían ahí al comandante y ese comandante pues la tiene que hacer llegar al secretario de la Marina en la Ciudad de México. Es como funcionan las estructuras. Que Ángela Buitrago dejó fue prudente, claro, porque es una mujer brillante, inteligente, y ella está haciendo su chamba y nosotros estamos haciendo la nuestra, porque lo importante para nosotros, uno, pues es que se sepa la verdad. Yo no tengo un hijo desaparecido. Yo no tengo una hija desaparecida, pero me parece que es obligado del Estado mexicano y de todos los que sean responsables que se sepan dónde están esos desaparecidos o esas desaparecidas. Y es ponerse en los zapatos del otro. Y lo que uno está intentando, pues que es que haya justicia y que los responsables pues sean juzgados. Y el principal responsable en la estructura militar, como militares, en la estructura militar, el principal responsable de que no se haya entregado la información del ejército en ese 2014, 15 y todo el sexenio de Peña Nieto, el principal responsable de que no se entregara la información, que no se le permitiera interrogar a los militares del 27 Batallón de Infantería, el principal responsable que no se permitiera el ingreso al cuartel general del 27º Batallón de Infantería es el general Salvador Cienfuegos, aquel que se trajeron, que estaba arrestado en Estados Unidos y que se lo trajeron, estaba arrestado no por el caso Ayotzinapa, por otro caso de narcotráfico y lavado de dinero, se lo trajeron acá, lo liberaron y no han querido ni siquiera citarlo a declarar. Pues, ¿por qué no vamos a decir eso? ¿No? Porque Pues dicen, que hay que decirlo. Ahora, claro, ¿no? el problema es que una vez que lo dices, lo que tenemos que decir también es que en el viejo régimen priista que nació de la Revolución Mexicana ahí por 1940, había cuatro pilares. Esto es Jorge Carpizo en su libro del presidencialismo mexicano. Uno es que la presidencia era al mismo tiempo la cabeza de la Administración Pública Federal y gracias a la expropiación petrolera y la CFE, el gobierno federal tiene todo el dinero de la República. Entonces domina todo con su administración pública. Dos, el presidente es la cabeza de un partido que domina las dos cámaras y a través de eso puede controlar también a los estados. Y los que no se disciplinan les hacen juicio político, que también lo hemos platicado aquí. Y la otra cuestión es que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Este pilar de la presidencia imperial mexicana es el único que no ha cambiado. Y no hemos hecho nada. O sea, lo que acaba de describir Ernesto de cómo funcionan las zonas militares, las comandancias, es exactamente igual a cómo funcionaban en 1970 o en 1940. No ha habido transición democrática en materia del pacto cívico-militar. Ahora, es una cosa interesante. La pregunta fuerte es si nos podemos imaginar a nuestras Fuerzas Armadas dando un golpe de Estado. Todo mundo lo niega, pero tampoco lo discutimos con seriedad. Yo tengo
dos opiniones contradictorias en eso. De pronto los veo y si son capaces de perder el control de Culiacán en el operativo que hicieron en el año 2009, me parece, la primera batalla de Culiacán, pues la verdad, si son tan ineficientes, dudo mucho que puedan dar un golpe de Estado. Esa es una opinión. Pero la otra es que realmente no sabemos. O sea, el poder que Ernesto acaba de describir con el caso Cienfuegos nos indica que si no son tan fuertes y eficientes, los civiles los consideramos fuertes y eficientes y por lo tanto no queremos meternos con ellos. Una última cosa que no hemos discutido. Se supone que el presidente de la República es absolutamente libre de nombrar secretario de la Defensa o secretario de la Marina a quien quiera. La ley le pone este límite de que tiene que ser general de división o almirante, pero hay muchos generales de división. De hecho, los franceses se ríen de nosotros todo el tiempo, que el ejército mexicano tiene más generales que soldados. Lo dicen desde hace 2 siglos, por cierto. Entonces podría poner a cualquier general. Y con este asunto de que los generales en retiro siguen siendo militares, y lo dice el código, los códigos militares, en cualquier momento cualquier general en retiro puede ser llamado de nuevo por el mando para actuar como activo. Pues entonces el presidente podría poner a quien sea, pero resulta que no. Tenemos bien documentado a través de biografías, tratados de historia y ensayos de ciencia política que los presidentes de la República reciben una propuesta del general secretario saliente, un sobrecito o una pequeña lista de quiénes podrían ser sus sucesores. En otras palabras, las Fuerzas Armadas se autodesignan a su propio alto mando. De manera indirecta. Y sabemos también, eso lo tenemos bien documentado también, que el presidente López Obrador no le hizo caso a esa lista, o escogió a alguien que no estaba dentro de la lista, o al que menos se recomendaba en la lista. Eso no lo tenemos con detalle, pero se salió un poco del orden, pero no puso en duda esa regla. Y es una mala regla, es una regla que no está en la Constitución, no está en la ley, y es completamente antirrepublicana. Y esto hay que decirlo. Ese es el papel que quienes hacemos un poco de investigación y academia tenemos el deber de decirlo. Ahora, ayuda mucho que la prensa esté constantemente vigilando qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas. En el caso, por ejemplo, de Nuevo Laredo, que es la locura de ese regimiento de caballería motorizada, los dragones urbanos de Nuevo Laredo, pues ha sido gracias a la presión de la sociedad, de la prensa, de los grupos de derechos humanos, que nos hemos enterado de la locura que está ocurriendo y van cambiando a los comandantes, lo cual, por cierto, no resuelve nada porque nada más crea mayor caos en ese regimiento y en ese lugar. Pero entonces no es suficiente. Habría que hacer otras cosas. Pero, Ernesto, otra vez, el problema real aquí es que no terminamos de discutir con seriedad estos temas. Bueno, sí, sí los discutimos seriamente y además es cosa que celebro, porque Federico, o sea, finalmente mire usted que nos está escuchando, donde parece que no estamos de acuerdo, pero en realidad estamos casi en todo de acuerdo, lo que en este programa hemos estado casi en todo de acuerdo, y como este ejemplo que ponía Federico de, pues en dónde deberían estar presos los militares, el general y el coronel, y dónde están, ¿no? Estamos colocando varias realidades que estamos nosotros viendo y documentando. Alguien de la audiencia, por ejemplo, Antonio Alejo Trujillo, que dice: Ernesto, voy a revisar el video de la entrevista con Ángela porque yo entendí que Rafael Ojeda no tuvo conocimiento de acciones de la Marina, pues directamente las ordenó el Centro de Inteligencia de la Ciudad de México. Mira, Antonio, te comento esto. Lo que Ángela Buitrago hizo fue sacar a Sancho Panza, a Don Quijote de la Mancha, perdón, a Don Quijote de la Mancha, para salvar como la pregunta, irse por otro lado. Yo te puedo decir con certeza plena, porque lo vimos en la documentación, sí tenía información. Toda la información sí la obtuvo la 8ª zona naval. Y el comandante
pues era el actual secretario de la Marina. Ese es un hecho, o sea, irrefutable. Eso sí te lo puedo decir con certeza plena. El presidente en algún momento en la mañanera, no sé si fue el año pasado o el antepasado, dijo, yo le pregunté al almirante sobre esto y él me dio una explicación y yo le creo. Pues, pues qué bueno que lo platicaron ellos, ¿no? Pero creo que tiene muchas más implicaciones que una plática de un presidente con un almirante cuando es un caso de la naturaleza con las implicaciones que tiene y que se lo apropió el propio presidente de la República como uno de los pendientes a resolver en su administración, durante su administración. Entonces son los puntos que estamos colocando. Y yo lo que celebro es que Federico y yo podamos tener este diálogo y que usted nos comente y nos diga también se vale, porque créanos que Maxi abogado brillante que tenemos, que usted escucha todos los lunes con nosotras y nosotros, pues es un tipo brillante, agudo, con un compromiso político y social, y está colocando su sabiduría, su conocimiento y su corazón en las realidades que nos habitan. Y de eso trata, pues, de eso trata este programa, Federico. Agregaría otro detalle también de cosas que dijo el GIEI. El GIEI tiene muy claro que en Guerrero y frente a la normal rural de Ayotzinapa, el ejército mexicano ha mantenido una posición cargada, donde ve a los muchachos como la fuente de una subversión antisistémica. Esas son mis palabras, pero el GIEI nos dice, el problema es que los ven como enemigos. Y ojo, lo dicen en presente, no lo dicen en pasado. Y aquí tenemos un problema del que también tenemos que hacernos cargo, Ernesto, porque si vamos a seguir discutiendo con seriedad estos temas, tenemos que hacernos cargo de dos extremos. Un extremo es el del ejército. El ejército sigue viendo a el lado progresista del debate político mexicano como la potencial fuente de subversión y de guerrilleros. Y por eso es que los tiene vigilados, por eso es que los persigue, por eso es que está en contra de ellos. Ese es el contexto que permitió el desastre en Iguala. Y tenemos que hacernos cargo, qué bueno que el GIEI lo dijo, porque eso es lo que tenemos que resolver si queremos evitar que vuelvan a pasar estas cosas. Ahora, y ahí hay otra política del gobierno obradorista que ahorita no hemos discutido, pero que tiene que ver con eso. Las comisiones de la verdad, no tanto la de Ayotzinapa, que es el caso concreto, sino la de la guerra sucia, tendría que servir, y lo están haciendo porque están publicando y recuperando la memoria, tendría que romper ese hechizo. Las Fuerzas Armadas tienen que reconocer que el zapatismo del Chiapas de 1994, que las guerrillas urbanas y rurales de los años 70, que el enriquismo en los años 50, ojo, y también, aunque me duela decirlo a mí, que los cristeros en los años 30 y 40 no eran el enemigo que tenían que destruir. Eso es una cuestión ideológica, y el problema es que nuestras Fuerzas Armadas siguen clavadas en eso. Es una cosa que no hemos discutido. Siguen viendo a cualquier enemigo del régimen establecido como un enemigo que debe ser destruido. Hay que borrar eso y hay que cambiar la cuestión. Acuérdense, por cierto, del escandalote que causó que un historiador dijera desde el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas que el valiente empresario Garza fue asesinado por los valientes guerrilleros. A los dos les dijo valientes, pero la derecha no le perdonó jamás que hubiera dicho que los guerrilleros eran valientes, porque todavía vivimos en esa ideologización antiguerrillera, anticomunista. Eso tenemos que borrarlo. Si no lo borramos, el problema es que el ejército va a seguir, y la marina, jugando ese juego. Entonces, eso también tenemos que decirlo. Y nada más otra cosa.
En el espejo, enfrente, en la otra trinchera, también tenemos lo mismo. Yo tengo pendiente todavía de leer y revisar un libro de Escalante Gonzalvo, Fernando Escalante Gonzalvo, sobre igual. Pero la tesis básica la presentó en una conferencia. Es que el problema es que nada de lo que haga cualquier gobierno, sea priista o sea obradorista, va a satisfacer jamás a el campo social que soportó y apoyó la insurrección guerrillera en los años 70. Para ellos, todo lo que se haga desde cualquier gobierno será siempre un encubrimiento, una parte de la represión, algo que está necesariamente mal. Es exactamente en el otro lado, en el espejo, la misma actitud que acabo de decir del ejército. En otras palabras, hay una parte de las Fuerzas Armadas y de nuestra sociedad en la derecha que siguen peleando con otra parte de nuestra sociedad en la izquierda, la Guerra Fría. Y el único problema es que las dos actitudes nos estorban para construir algo nuevo. Ahora, ¿cuál es la que más estorba? Pues la que tiene más poder, y eso es sin duda las Fuerzas Armadas. Amén. Así es, mi querido Federico. Pues ya nos tomamos 15 minutos de más, mi querido Federico. Y no Pero entramos a Chiapas. estuvo buena la discusión y la reflexión. Así que, pues sí, Chiapas es otro tema. Ya estamos por sacar una serie de reportajes. Recuerde que estuve por allá varios días después de ese debate con el presidente López Obrador. Así que ahí vienen una serie de reportajes que, bueno, ahí usted los va a ver y ya usted dirá, pero sigue preocupando mucho lo que sucede en el estado de Chiapas. Federico Anaya, te mando un fuerte abrazo y seguimos al habla. Suerte, muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego, Federico.